En nuestro segundo espacio estelar de hoy tenemos el placer de recibir a Bridget Udin, directora del Observatorio Migratorio, OMICA, quien viene a hablarnos de una obra que ha sido traducida y que puede tener que ver con movimientos migratorios internos en la República Dominicana. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Brigitte. Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. Le vamos a pedir que brevemente nos diga de qué se trata una obra que ha sido traducida y por qué tiene interés para nosotros. ¿Cuál fenómeno migratorio interno de la República Dominicana tiene que ver con un texto de 1964 sobre situaciones de Argelia? Vamos a ver el vínculo. Sí, mire, el vínculo con República Dominicana en primer lugar es con un sociólogo, Amin Pérez, un sociólogo dominicano que realmente ha recibido premios por su trabajo muy importante en rescatar precisamente el trabajo de sociólogos importantes. En ese caso se trata de Bourdieu y Zayat, que hicieron un texto muy importante en el marco de esa misma guerra civil que se estaba viviendo en Argelia, ya a fines de los años 50, comienzos de los años 60. ¿Por qué es tan importante ese trabajo? Es tan importante porque se lo conoce como un texto realmente fundacional en la sociología de las migraciones. Y aquí en el país, en la UAS y en otros sitios, se está comenzando a tomar mucho más en serio en el pensum todo lo que tiene que ver con la sociología de las migraciones. Lo que es tan importante de ese libro es que realmente sus autores, dos sociólogos, se meten en plena guerra civil a ver qué es lo que está pasando con esos llamados centros de agrupamiento, que otros llaman un campo de concentración, en que el Estado forzó una población rural a mudarse a otros sitios, despegando esos sitios de esas personas, de sus medios de sobrevivencia, y realmente creando una situación de desarraigo, que es el título de ese libro, ¿no? Y entonces lo que hacen es hacen encuestas, hacen ya observaciones etnográficas, y también no solamente es importante porque es una primera mirada a la llamada migración forzada, que solamente se comienza a estudiar realmente, propiamente dicho, en los años 80, sino también comienza con todo el tema del transnacionalismo, cómo esas personas forzadas en un primer momento del campo o a la ciudad terminan luego en Francia, ¿no? En el metrópolis, el va y viene de esas personas. Entonces es muy importante y por todas esas razones. ¿Qué tiene que ver con situaciones actuales en el mundo? Es muy importante esa obra porque si ustedes se fijan en el último informe anual del ACNUR, de los más de 60 millones de personas que están desplazados internacionalmente, internamente, 2/3 partes, o sea que más de 40.000 personas son personas desplazadas internamente, ¿verdad? Entonces todavía nos tiene mucho que decir sobre esa población. Y lo que el sociólogo Amin Pérez nos comenta es que es un libro clásico en términos de cómo el Estado puede tratar a su propia ciudadanía de manera muy interesante en tiempos en que hay presiones, en tiempos en que hay problemas a resolver. Si ustedes se fijan también, últimamente lo que el presidente Macron ha estado visitando África y dijo precisamente en cuanto al caso de Argelia, que pide excusas prácticamente por crímenes contra la humanidad en tiempos de colonia, ¿no? Entonces, tiene como todavía mucho que decirnos.
Y lo que Amin Pérez como sociólogo también nos comenta que en el pasado se pudiera haber concebido lo que en Argelia fueron centros de agrupamiento, poquito como los batés, los asentamientos de los cañeros en un primer momento. Evidentemente todo eso ya ha cambiado dramáticamente. Hoy en día ya están firmemente en temas de municipalidad, etcétera. Pero es esa cuestión de integración de minorías, de integración de personas desplazadas del campo a la ciudad, que todavía tiene mucho que decir hoy en día. ¿Y ese texto está ya disponible, la versión en español? ¿La gente lo puede adquirir dónde? Sí, y lamentablemente en el primer envío fueron apenas 10 a 12 ejemplares. Estamos esperando más ejemplares. La importancia del texto es que es por primera vez que realmente hay ese texto ampliado en español y con ese prólogo excelente de Amin Pérez, quien lo lanzó en la UAS, que con un público muy interesado, no solamente migrólogos, sociólogos, sino personas ya autoridades y otras personas interesadas en la temática. Sí. En el caso ya específico de la República Dominicana, sé que ustedes han estudiado el fenómeno de la migración interna, que durante décadas ha habido un desplazamiento campo-ciudad. ¿Cuáles últimos elementos importantes en materia de migración interna en el país ustedes han estado estudiando y consideran son así relevantes? Y sí, lo que nos parece evidentemente es que, como en muchos países de América Latina, hubo ese crecimiento muy rápido, ¿no? Esa urbanización y con todo lo que conlleva un fenómeno ya tan rápido. Tiene como muchas repercusiones, ¿no? En términos de ordenamiento territorial, en términos de personas que también no solamente hacen el salto a la ciudad, sino hacia afuera del país. Lo que pocas personas como se dan cuenta es que tenemos el doble de las personas dominicanos que están viviendo y trabajando permanentemente fuera del país de lo que tenemos de inmigrantes. Entonces es un fenómeno muy interesante. A veces esas personas han ido directamente del campo hacia afuera del país. En el caso, por ejemplo, del sur de República Dominicana, conocemos ese fenómeno de las mujeres hacia España. En España, sí. Y entonces esos son fenómenos muy interesantes. Ahora, por ejemplo, en relación con los batalles, que usted dice que es un proceso migratorio interno equiparable a este estudio que se hizo hace tanto tiempo en Argelia, realmente los batalles constituyen una realidad bastante obsoleta, en el sentido de que antes, para cultivar la caña, se necesitaba que la gente viviera cerca del cañaveral, porque no había los medios de transporte que hay ahora. Claro. Por eso los ingenios eran pequeños, porque solamente podían explotar la caña que estaba a su alrededor. Hoy día tenemos en el país casi 400 batalles. Casi 400, y son pequeñitas comunidades donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay servicios médicos, donde no hay en muchas escuelas, en fin, que carecen de todo. ¿Por qué es imposible pedir que se hagan acueductos para casi 400 batalles? Es decir, que doten de servicio a casi 400 comunidades pequeñitas. La verdadera transformación debería ser unificar para hacer de 15 batallitos pequeños uno grande. Hoy en día existen los camiones para poderlo llevar a trabajar a donde se necesita, ¿no? Sí, lo que me parece que es importante entender que sí, como usted bien dice, el batey es parte de una realidad histórica. Como ya sabemos, desde hace mediados de los años 80, estamos en una situación en que la población inmigrante haitiana
viven más fuera de los batés que dentro de los batés, ya en muchas otras ocupaciones, en medios urbanos, en otros renglones agrícolas que no son forzosamente la industria azucarera. Entonces, eso es una realidad que hay que ya seguir estudiando. Eso es cierto. Pero el tema es que la herencia histórica sigue hasta los días de hoy. Si ustedes se fijan, los cañeros ya pensionados siguen ya en sus reivindicaciones para conseguir su pensión. No hay forma de que les paguen. Ellos y sus viudas. Ya sabemos que hay 2 decretos presidenciales que parcialmente han como resuelto esa solución, pero todavía ya hay más personas en esa situación. Y además sigue teniendo repercusiones, porque en esos días en que existieron ya esos batés, ¿cómo es que las personas llegaron? Inicialmente a través de acuerdos interestatales, ¿verdad? Y entonces esas personas tuvieron su documentación, las famosas fichas muchas veces bajo Balaguer, los gobiernos de Balaguer, por ejemplo, y es eso lo que nos lleva un poquito a la manzana de discordia de hoy en día en términos de documentación, que sigue siendo un problema hoy en día en términos de plan de regularización, con que estamos todos mirando con mucha ansiedad qué va a pasar en ese momento, por un lado, y por otro lado el tema de las personas descendientes, nacidos aquí en el país, que tuvieron el derecho a adquirir la nacionalidad dominicana antes de 2010, ¿no? Entonces, por eso los batés son tan importantes, porque fueron en su momento zonas un poquito de exclusión, que luego ya al integrar esas zonas en los municipios se vuelve muy difícil concretizar el tema de servicios por un lado, pero el tema de documentación sigue siendo realmente muy importante, desenredar y todo lo que conlleva. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes del Plan Nacional de Regularización? El plazo, sobre todo para inmigrantes que no habían regularizado su situación o habían regularizado, habían iniciado el proceso pero no lo habían concluido, terminó el lunes de esta semana. El Consejo de Migración se va a reunir la próxima semana, pero en términos generales, ¿qué evaluación tienen ustedes de este plan y de su aplicación? No, en primer lugar, es un gran logro haber tenido el plan, ¿no? Como ustedes bien saben, se supone que antes de la adopción de la Ley de Migración actual de 2004, se debe de haber aplicado precisamente en las disposiciones transitorias ese plan de regularización. Lo decretan 10 años más tarde. Entonces, como se sabe de la ENI, de la encuesta nacional, de la ONE, que realmente hay un número significativo de personas en situación irregular. Lo bueno de este plan, que comenzó en comienzo de 2014, es que ha podido, ya hay muchas personas que han querido aplicarse al plan, y hasta el día de hoy tenemos prácticamente 250,000 personas que han podido tener ya una documentación preliminar poniéndolas en situación regular. Pero como usted bien dice, estamos en un momento crucial, porque desde julio, ya ahora, desde este mes, está comenzando a caducarse esos documentos de cada una de esas personas, casi 250,000 personas, y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que puede pasar. Por eso la reunión que se debe de tener, pautada del Consejo Nacional de Migración para el martes que viene, es tan importante. ¿Cuáles son las opciones? Y realmente la Ley de Migración nos pone en una disyuntiva, porque técnicamente no se debe de seguir prorrogando ese estatus que tienen esas personas que no se encaja precisamente con ninguna categoría migratoria en la Ley de Migración. Entonces, lo interesante sería como... Se nos acabó el programa. Un segundo, concluya la idea. Sí, entonces lo que se necesita es una revisión de la Ley de Migración para que para el futuro
puede acoger debidamente esas personas parcialmente regularizadas. Muy bien. Muchísimas gracias a Bridget Uding. Yo trato de pronunciar. No, Tonucci, usted lo hace muy bien. Gracias a ustedes por su compañía. Mañana a las 6 de la mañana los esperamos en una nueva cita. Así que hasta entonces.